Nos encontramos acá en la comunidad Paichilantrao, acompañando a nuestros lamien en este inicio de otra temporada más, para darle todo el Nehuen, para que tengan una exitosa temporada. Y también porque son momentos donde podemos compartir con el resto de la zonal, con la comunidad Melo, Quintupuray, Paichilantrao, y son momentos donde podemos conversar y podemos seguir proyectándonos como zonal y también compartir también con otros Huanui que siempre nos acompañan en estos procesos que vamos dando en nuestros territorios. Un poco estratégico para nosotros ha sido para sostener nuestros territorios las alianzas con los Huanui, con compañeros, amigos de distintas organizaciones, movimientos sociales, los cuales han ayudado a que nosotros podamos sostenernos en el territorio y poder juntos también proyectarnos, hacer trabajos determinados en lo que tiene que ver respecto a la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con el tema de violencias y abusos que están también sucediendo en los territorios, las alianzas con el feminismo, son procesos que nos hemos dado y que por supervivencia y por estrategia de los resguardos territoriales nos han servido y también ayudan a que también la otra sociedad se acerque más también a lo que nosotros hacemos y también empiecen a entender por qué nosotros tenemos este arraigo tan fuerte con el territorio y por qué nosotros necesitamos defenderlo con todo ese Nehuen que siempre nosotros expresamos en cada reivindicación, en cada lucha que damos para resguardarlo. Así que por eso también en estos momentos sirven para agradecer, ¿no? Porque es re importante esto de la reciprocidad, ¿no? Esto de acompañarlos en los buenos momentos y en los malos. Nos hemos dado esta oportunidad también, ¿no? Porque hace más de 20 años que estamos luchando por la reivindicación de nuestros territorios acá en esta zona, ¿no? Porque otros tienen otros procesos, pero justamente acá en la zona de Las Quenchas, hace 20 años que venimos luchando, que venimos trabajando por reivindicar nuestra identidad, nuestra cultura, y lo más fuerte ha sido sostener nuestros territorios, ¿no? Es una constante amenaza que hemos tenido y que tenemos al día a día. De hecho, hoy estábamos acá hablando con el lamien, con el Huarquín de los Melo, que mañana se cumple un año del segundo intento de desalojo que tuvimos en el resguardo del Pedregoso, del espacio territorial que compartimos. Y tenemos esos momentos, ¿no? O sea, hoy podemos celebrar, pero hemos tenido que pasar situaciones, la verdad, muy fuertes, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, ¿no? Por todo lo que pudiera llegar a pasar si venían y nos intentaban desalojar, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué estar siempre así, ¿no? Alerta, siempre esperando a ver que nos vengan a atacar? Entonces hay que darnos estos espacios de ayecán, de celebrar, del compartir una comida. Hace poco también, hace una semana que nos hemos también juntado con nuestros lamien Melo, y es lindo, ¿no? Eso de revivir juntos la historia de cómo se vivía también en el territorio libre, donde nuestros lamien convivían. Aunque éramos de distintas familias, pero convivíamos en el mismo territorio, y qué lindos valores, ¿no? Que ellos nos transmiten a través de esos relatos, porque hoy es tan diferente, o sea, uno es un LOF, ¿no? Una provincia, somos distintas organizaciones, es como que a veces esa necesidad de volver a romper con todas esas imposiciones, esas limitaciones que nos fueron imponiendo y que nosotros mismos aún las sostenemos, pero tal vez debiéramos trabajar entre nosotros como lamien para también cuando decimos esto de que romper un poco con todo lo que nos impuso el patriarcado, ¿no? Que nos han venido a traer esta nueva forma, tenemos que romper con los límites, y tiene que ver con eso, ¿no? De poder relacionarnos tal vez en los territorios sin tener que estar pensando que eso es mío, esto es del otro. Así que bueno, por eso la importancia de juntarnos y poder revivir también esas historias, esas anécdotas entre nosotros como lamien. Es lo que estamos viviendo hoy acá también en Paichilantrao con el resto de las comunidades y los buenos. Hoy por hoy, ¿la realidad de Love Quintriqueo cuál es? La realidad es que estamos trabajando para iniciar con parte de esa proyección del Cumefelen que hemos empezado a escribir ya hace 3 años y que Peumanguele, esta temporada 2022, inauguremos el primer camping mapuche en la comunidad Quintriqueo. Ya
tendremos la oportunidad, los invitaremos también para que también la sociedad conozca de este nuevo espacio, pero estamos trabajando justamente porque es la necesidad de poder empezar a fortalecer la economía de las familias que hoy integran el Love Quintriqueo, porque como yo decía anteriormente, hemos estado muchos años tratando de defender el territorio, dedicando y poniendo nuestra vida y nuestro cuerpo en esa defensa, y no nos ha permitido buscar una forma de autosustentarnos, de vivir y de no tener esa necesidad de tener que irnos a trabajar o depender a veces de un subsidio que a veces nos da el Estado, pero necesitamos empezar a nosotros a promover desde los recursos que tenemos nuestra propia economía. Así que estamos en ese proceso que la verdad nos pone muy fortalecidos después de todo lo que hemos tenido que atravesar, porque nos da la esperanza de que vamos a salir adelante como comunidad, porque es lo único que nos faltaba como para decir, bueno, ya tenemos todas las herramientas para no depender más de nadie. El mensaje en este caso sería también para la sociedad de que, bueno, se inicia una temporada de verano muy crítica. Esto del cambio climático no es algo que le esté pasando, lo hayamos advertido nosotros los pueblos originarios, sino que ya lo están viviendo también la otra sociedad. Y lo único que nos queda, porque ya nos avanzó, es cuidar cuando uno va a un territorio, ¿no?, donde todavía hay espacios del medio ambiente intacto, que cuidemos de no hacer fuego en cualquier lado, si lo hacemos que lo apaguemos bien, hasta que no esté bien apagado no se vayan, no dejen la basura tirada, si no llévensela también a su casa, tírenla ahí, colaboremos para que esto siga estando así como está, para poder disfrutarlo hoy ustedes y tal vez mañana o dentro de unos años sus futuras generaciones. Ese es como un mensaje que necesitamos que llegue también a la otra sociedad, a la sociedad de San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, porque nosotros, nuestro territorio, estamos convencidos de que las costas tienen que ser libres, pero para eso también necesitamos que haya una reciprocidad y también aprendan también a cuidar como nosotros hemos cuidado tanto nuestro territorio. Muchas gracias, Damián. Feliz, Peucayal, Pulamien, Fencher Mañún, también a Hualquintún, siempre por darnos este espacio para poder comunicar lo que nos pasa en los territorios.